Cuando existan cables en el punto de despegue y aterrizaje, evalúa visualmente la altura del cable respecto al suelo. Durante la planificación, ajusta la altura de entrada y salida del dron. Configura una altura suficiente para que la aeronave entre y salga del lote por encima de los cables. El dron ingresará al lote a la altura configurada de despegue. Después del primer punto de trabajo, descenderá en el lugar hasta alcanzar la altura operativa. Si el dron regresa, primero ascenderá hasta la altura de salida y luego iniciará el retorno. Si se configura un punto de seguridad, el dron ascenderá primero a ese punto a la altura de trabajo. Después se elevará hasta la altura de salida para realizar el vuelo de regreso.